Buenos días. En nombre de Global Bank les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Cómo mejorar las finanzas e incrementar tus ahorros. Evento que junto a Corporación La Prensa hemos organizado especialmente para ustedes, en donde les orientaremos para que puedan mejorar sus hábitos financieros y hacer uso adecuado del dinero para que puedan lograr sus metas. Para nosotros es grato contar en la mañana de hoy con la presencia de Andrés Sciodi, experto en finanzas y autor de Compás Financiero, quien nos acompañará durante esta exposición. Los invitamos a participar formulando preguntas a través del icono de preguntas y respuestas ubicado en la parte inferior de sus pantallas. Las mismas serán contestadas al finalizar la presentación. Pedimos disculpas de antemano por cualquier inconveniente de conexión que se pueda presentar a lo largo de esta exposición, por lo que les agradecemos permanecer conectados. Sin más que añadir, los dejamos con nuestro conferencista invitado, Andrés Sciodi. Bienvenido, Andrés. Muy buenos días, señor Vázquez, toda la audiencia. Encantado de estar aquí con ustedes, teniendo esta oportunidad de hablar un tema que es muy apreciado por mí, que es el de la cultura financiera, con un mensaje que les traigo que espero que les parezca interesante. Vamos a ver un enfoque distinto de ciertos temas de finanzas, de ese gran mundo que tiene muchas aristas y que hoy nos vamos a enfocar básicamente por el lado de cómo podemos mejorar nuestras finanzas vía el ahorro y el control de nuestro dinero. Para eso les tenía preparadas una presentación que les voy a pedir que me den un segundo para ponerla en pantalla. En esta oportunidad vamos a estar hablando de algunas cosas curiosas, vamos a hablar acerca de los autos de carrera, vamos a hablar acerca del agua y de los teclados que tenemos en la computadora que tenemos enfrente, a ver qué nos pueden enseñar acerca de las finanzas. Para eso me voy a tomar unos minutos, después de lo cual voy a estar encantado de escuchar y responder las preguntas que tengan a bien hacer. Como ya dijeron, pueden utilizar la facilidad de plantear las preguntas durante la presentación y al final vamos a estar revisándolas todas. Bien, comencemos. Quiero que vean esta imagen y traten de imaginar qué lugar es esto en el mundo. Algunos de ustedes ya automáticamente lo habrán podido poner en contexto. Para otros será solamente más fácil cuando lo vean con un elemento adicional. La de estos carros Fórmula 1 compitiendo en el Gran Premio de Mónaco, una de las carreras más interesantes y emocionantes del circuito de Fórmula 1 a nivel mundial. Esta carrera que se da en un circuito urbano es muy particular porque se hace en calles que cualquiera de nosotros pudiéramos estar circulando con nuestros autos, con unas curvas bien pronunciadas, unas pendientes y a veces unos imprevistos que obligan a los conductores a tener mucho cuidado y poder reaccionar a tiempo, sin lo cual no logran terminar la carrera. De hecho, es una de las carreras en las cuales suelen haber bastantes abandonos de competidores. ¿Esa carrera ustedes creen que valdría la pena correrla con un auto como este que ven ahora en pantalla, que se conoce en ese mundo de la competición como dragster? Pues no, estas son máquinas de altísima aceleración que sin embargo solo saben hacer una cosa, acelerar y correr en línea recta para tratar de tener un mejor tiempo en una pista bastante corta. Esto no serviría para correr en ese circuito que vimos antes. Y la razón de por qué los autos que se utilizan ahí son tan diferentes como este que estamos viendo es de lo que vamos a estar hablando en esta primera parte de la presentación. ¿Qué diferencia a un carro rápido de un excelente carro de carreras? Todos suelen pensar que básicamente un auto rápido lo que tiene es altísima potencia, un motor muy poderoso, pero resulta que eso es apenas una de las facetas de un auto de carrera. De hecho, muchas veces una que no tiene tanta importancia como las personas creen, al punto que los verdaderos autos de carrera bien preparados no es por la potencia que brillan, y en el caso de los Fórmula 1, más bien tienen limitaciones importantes en su motor. Muchos de ustedes se sorprenderían al saber que hoy en día los autos de Fórmula 1 tienen
motores de cilindrada más pequeños que los que pueden estar teniendo ustedes en su garaje, apenas 1.600 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué los diferencia? Bueno, por supuesto tienen un motor muy poderoso, porque aunque sea pequeño, genera mucho empuje, pero empiezan teniendo otros elementos que son las claves. Primero, unos elementos de control, unos frenos fantásticos y una serie de ayudas a la conducción que permiten enfrentar los imprevistos del camino adecuadamente. Porque si no, sería un auto que aceleraría mucho, iría a altas velocidades y en la primera curva o en el primer incidente que hay en la carrera, hasta ahí llegaría. Se estamparía contra un muro, se saldría de carrera y no lograría ganar. Pero eso, por supuesto, no es todo. Hay también que tener un buen peso y balance, una agilidad en las condiciones de ese auto para que pueda responder una y otra vez y consecuentemente a lo largo de todas las vueltas que hay que dar para ganar esta competencia. También hay elementos de seguridad que hacen que ese recorrido se haga sin el temor de estar perdiendo las cosas más preciadas en la vida. Y hay un equipo que además ayuda a hacer que esto todo sea posible. Una ayuda profesional que hace una gran diferencia en el resultado de los equipos. Al final, que permite establecer una buena estrategia y un plan sostenible para alcanzar las metas que nos proponemos. En particular, en este caso de las carreras, como la meta, el del trazado, la bandera a cuadros, pero igual sucede en nuestras metas de vida. No se trata de ganar más, sino de balancear todos los elementos que nos permiten ganar tranquilos la carrera de la vida. Y aquí es donde empieza a entrar el asunto de las finanzas y que nos puede enseñar todo esto para vivir mejor y poner en orden las finanzas. En esta imagen ven un juego que estoy seguro que algunos de ustedes reconocerán. Ese juego Life es un recorrido por las decisiones y situaciones típicas que da una persona y su familia a lo largo de su vida. Como por ejemplo, si invierte o no en educación, algunas decisiones de gastos, metas personales que quiere cumplir. En ese juego, dado que hay una especie de ruleta que hace las veces de un dado, algunas cosas son fortuitas. Otras, especialmente en los puntos en el que el camino en el cual va recorriendo la ficha del jugador avanza, son decisiones de cuál camino toma el jugador. Acerca de sus gastos, acerca de sus inversiones, acerca de sus ingresos, y así va avanzando. Y enseña cosas interesantes respecto a la vida. Si no lo conocían y tienen hijos pequeños en casa, los invito a que lo jueguen con ellos. Se van a divertir de seguro. Ahora, ¿qué podemos controlar realmente en nuestras finanzas? ¿Tenemos realmente el control de nuestros ingresos? Podemos, claro que sí, enfocar nuestros esfuerzos en ello y cambiarlos, tomar decisiones que hagan que podamos ganar más dinero en adelante. Pero no es garantía de que esos ingresos sean mayores y siempre presentes, y menos que logremos cambiar nuestros ingresos en el corto plazo. Muchas veces los cambios que tenemos a mano para mejorar nuestros ingresos traen resultados significativos al mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué alternativa nos queda? Bueno, hagamos una pausa para recordar lo que es realmente el concepto de ahorro. Nuestra capacidad de ahorrar depende de nuestros ingresos por una parte, lo que nos trae a flote, y de lo que gastamos por la otra, y lo que nos hunde. Si hay una diferencia a favor entre esas dos fuerzas que nos traen hacia arriba y hacia abajo, entonces podemos decir que estaremos flotando, es decir, logrando ahorrar. Ahora, podemos hacer un esfuerzo puntual como el que lo hace un jugador de polo y elevarnos en el nivel del agua más allá de lo que solemos flotar. O podemos también prepararnos para tener un esfuerzo sostenido en el tiempo y poder aguantar bastante tiempo en el agua cómodamente. Y eso significa obtener más ingresos. Pero eso no es fácil o no siempre es sostenible en el tiempo. Por ejemplo, todo lo que se puede elevar ese jugador de waterpolo por encima del nivel del agua es algo que lo puede hacer por algunos segundos si está además bien preparado. Eso no podemos pretender hacerlo todo el tiempo. Si flotamos, por el otro lado, solo gracias a un capital, a este flotador que mantiene a este niño sobre el agua, el tiempo poco a poco se va a encargar de desinflarlo.
Y por supuesto aquí estoy haciendo un poco la metáfora de lo que es esta inflación de la que se está hablando tanto recientemente. Pero si cargamos con mucho peso muerto en nuestros gastos, difícilmente vamos a salir a flote si no hacemos cambios en lo que estamos haciendo. Y para lograr eso, ¿dónde está la clave? Está en controlar los gastos, porque sobre ellos podemos ejercer mayor control y desde hoy mismo si nos los proponemos. Y esto es tan trascendente, tanto para quien maneja poco dinero como para quien tiene mucho, que existen sobradas pruebas de casos de personas que con pocos ingresos logran vivir tranquilamente y otros que teniendo un capital y unos ingresos muy altos se ven metidos en problemas de deudas y hasta de bancarrota. Seguramente pueden hacer memoria de algunos de los casos que son así famosos. Porque tengan presente algo, los problemas de dinero no se acaban cuando hay dinero. Porque si no lo sabemos administrar, si no tomamos un buen control sobre ello, tarde o temprano nos vamos a ver en situaciones complicadas. Y les quería aquí traer un recurso para que ustedes recuerden una serie de alternativas que tienen para ganar ese control. Con un recurso mnemotécnico bastante fácil y cotidiano, ese teclado que pueden tener en este momento enfrente de ustedes si están viendo la presentación en una computadora. Vamos a usar este teclado y sus teclas como una forma de recordarnos qué recursos tenemos para controlar nuestras finanzas personales. Y empecemos con la tecla control. Ante cada decisión financiera, tómense su tiempo para evaluar qué opciones tienen, qué van a hacer, qué pueden aplicar para tener el control de lo que está sucediendo. Porque si ustedes corren con las consecuencias de sus decisiones, entonces con razón tienen que dedicarse a buscar a tener el control de sus finanzas. No lo pueden delegar en alguien más o dejarlo en manos de la suerte. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, hay una serie de recomendaciones, pero voy a empezar con algunas bastante importantes que giran en torno a evitar a esos vendedores de humo y esos charlatanes que condicionan nuestro pensamiento, afectando nuestras escalas de prioridades, confundiéndonos con frases como hay que gastar para adecuar el estatus de vida. ¿Eso quién lo dijo? Exactamente cuál es el estatus de vida que a nosotros nos hace felices. No todas las personas están buscando en la vida ser millonarios. A veces en una vida holgada y con muchos recursos materiales es una decisión que pareciera que toman otros y terminamos adoptando por copia. Y no es lo que estamos buscando. Me he encontrado que en investigaciones y en conversaciones, la mayoría de las personas lo que quieren es tener una vida tranquila, donde el dinero no sea problema, pero no necesariamente una vida de opulencia, de derroche o de grandes recursos. También la frase de que hay que ganar más para subir de nivel, para movernos en la escala social, económica, para hacer cambios en nuestra vida. Se pueden sorprender de la cantidad de personas que tienen una vida muy solamente controlando lo que hacen. Y en este sentido, suelo recordar y recomendar mucho un libro, un clásico de las finanzas personales que se llama El millonario de la puerta de al lado, donde da infinidad de ejemplos de personas que nadie pensaría que son millonarias y que pueden estar viviendo en la puerta de al lado y que lo que hacen y que los diferencia es cómo manejan su dinero. Luego hay frases como hay que invertir ahora o hay que ahorrar en gastos. Últimamente el mercadeo ha estado echando mano de frases que confunden a las personas, como por ejemplo utilizando la palabra invertir en cosas que son definitivamente unos gastos o cosas irrelevantes. Hay que saber llamar a las cosas por su nombre. No estamos ahorrando si vamos a gastar nuestro dinero en algo que no necesitábamos, por más descuento que pudiera tener la tienda en ese momento. Entonces, esos mensajes de urgencia, como el firmar antes de que sea tarde, hay que aprender a filtrarlos y no dejarnos influenciar por eso. Y por supuesto, finalmente, algo que ha estado muy en boga, lo del vivir solo el ahora, porque mañana no sabemos si vamos a estar aquí. Es cierto, está la incertidumbre en todo momento, pero ¿saben cuáles son las probabilidades de que mañana despierten y estén vivos y tengan sus necesidades y sus anhelos nuevamente? Y si hoy ya se gastaron todo lo que tenían, si tomaron las decisiones incorrectas, mañana la van a estar pasando mal.
Entonces, eso del vivir el ahora, sí, es importante, hay que saber disfrutar la vida. El dinero está ahí para ayudarnos a hacerlo, es un facilitador de muchas cosas en la vida, es uno de los inventos más fantásticos de la humanidad, pero no hay que dejar de pensar también en el futuro. Prosigamos, ¿con qué otras teclas nos encontramos? Por ejemplo, la tecla opción, importantísima. Ante cada decisión financiera que enfrenten, tomen su tiempo para ver cuáles alternativas existen, incluso aquellas alternativas que creen que no les gustan. Miren bien cuáles opciones tienen, como por ejemplo, en esta pregunta, ¿cómo unirían los puntos de esta imagen solamente con 4 líneas rectas? Clásico problema para ponernos a pensar, y sin querer dejar mucho tiempo, les voy a dar la solución ya, que tiene que ver con pensar un poco por fuera de la caja. Y no estoy tratando ahorita de modificar su forma de pensar, ni mucho menos, sino que aprendan a preguntarse si hay opciones que no están viendo. Porque siempre hay opciones, o no nos gustan o no las estábamos viendo, pero precisamente en aquellos momentos donde sientan que no tienen opciones y que están obligados a alguna alternativa en particular, es cuando más se tienen que empeñar en buscar esas opciones y tratar de ver qué hay más allá. Es la oportunidad para eso. Asegúrense de valorar sus alternativas adecuadamente, con cualquiera que sea su unidad de medida de lo que es valor. ¿Ok? Puede ser dinero, puede ser felicidad, etcétera. Porque a veces nos tenemos que preguntar una y otra vez si de verdad estamos valorando bien las cosas. Como en esta imagen, ¿cuál creen que de esos 3 autos sea el más grande? Pues tengan cuidado, porque ahí tenemos fallas mentales que nos afectan a la hora de valorar las opciones. Y nos hacen creer que, por ejemplo, el auto que está más arriba es más grande, cuando, créanme, son los 3 del mismo tamaño. Solo que ahí está nuestra mente, en este caso, jugándonos una mala pasada con una ilusión visual, pero que existen muchas otras maneras en que las cuales puede fallar y engañarnos, por lo que se conocen como sesgos cognitivos, fallas mentales que en los últimos años las investigaciones académicas de psicólogos junto con economistas han ido identificando, y en particular aquellos sesgos cognitivos que tienen que ver con nuestras decisiones de dinero. Eso es una parte muy interesante de todo esto, que los invito a conocer un poco más, porque ya a veces vienen las respuestas de por qué nos equivocamos una y otra vez con lo mismo, cometemos esos errores perennemente que nos alejan de nuestras metas de vida. A continuación, quiero hablarles de un concepto, una herramienta que les quiero dejar acá y que es muy útil para tomar esas decisiones y valorar las opciones. Y tiene que ver con el concepto económico que se llama costo de oportunidad, que los economistas definen como el valor de la mejor alternativa que estamos desaprovechando cuando optamos por alguna en particular. ¿Qué nos dice? Pensemos que cuando vamos a escoger una alternativa, una opción, estamos dejando de tomar alguna otra. Y la más valiosa de todas esas es contra la cual tenemos que comparar la que pareciera que estamos escogiendo a ver si de verdad es la mejor. Es más fácil evitar meterse en un gasto cuando lo ponemos en perspectiva, lo comparamos con algo que nos gusta mucho. Esta imagen que tienen ahí, la de un barco de cruceros en una playa paradisíaca, es un aporte muy personal. Aquí en mi familia nos gusta mucho lo que son las alternativas de viajes en crucero y lo utilizamos como punto de referencia cuando tenemos ciertas decisiones importantes de gasto. Y nos preguntamos, este gasto que en este momento nos parece importante, trascendente, necesario, ¿cuánto significa? ¿Cómo se compara con un viaje en crucero? Con este dinero, si no lo gastáramos, pudiéramos estar un par de noches más montados en un barco quizás el año que viene. Pues no se imaginan cuántas veces hemos cambiado de decisión. Algo que pensábamos que ya estaba inevitablemente presente en nuestro presupuesto, lo hemos dejado de lado simplemente porque nos inclinamos por esta opción que nos gusta tanto. Los invito a que ustedes busquen esas alternativas
que les gustan mucho y que sean sus retadores frente a cada una de las decisiones que van tomando importantes con su dinero. Si son unos muchachos, si son personas jóvenes, quizás puedan recurrir a algo que ven más probable, como por ejemplo pasar un día en las pistas de carrera de go-karts. Algo que puede ser relevante, por ejemplo, para los jóvenes. Si ya son más grandes, les aconsejo que pudieran tener al menos 2 puntos de comparación. Uno para proyectos grandes, como pudiera ser el equivalente a lo de la imagen anterior del crucero, y otro para cosas más cotidianas, gastos más pequeños. Algún anhelo que tengan importante, algo que disfruten mucho, que no sea tan costoso y contra el cual puedan comparar ese gasto más pequeño, quizás de una salida a comer, quizás de una compra impulsiva en alguna tienda, y así van comparando caso por caso y pueden decidir y decir, no, no lo voy a hacer. Créanme que les va a resultar muy útil. Y en ese momento activan la tecla Escape. No dejen que los compromisos en su mente o los compromisos sociales sean reales o sean aquellos que nos solemos inventar en nuestra cabeza, los obliguen a tomar ciertos gastos y ciertos compromisos que no aplican. Casi siempre es posible decir que no antes de meternos en problemas, porque si no lo hacemos terminamos arrepentidos, ¿ok? Y esa no es la idea de lo que es la vida. Es mejor estarnos preparando para tener una vida serena, tranquila, donde estemos satisfechos con lo que estamos escogiendo, sí, con algunos anhelos que vendrán más adelante o algunos que dejaremos de lado porque sabemos que tenemos que escoger entre distintas alternativas y no las podemos tomar todas. Especialmente no estar tomando algunas alternativas que sabemos que al final nos pueden desolucionar, como a veces son esas ideas que nos hacemos en la mente, quizás es un poco temprano, son apenas las 10 y tanto de la mañana, pero que quizás un poco más tarde empiezan a pensar en el almuerzo y se imaginan algo muy apetitoso y después resulta que no lo es tanto como se lo habían hecho la imagen en la mente. Para eso, para tomar esas decisiones mejor, recuerden siempre que está la tecla de la barra espaciadora. No permitan que el apuro les haga decidir mal y luego terminen, como les dije antes, arrepentidos. Esperen un poco antes de decirle que sí a un gasto. No se dejen apurar por oportunidades que duran poco, por descuentos que van a perderse si no se aprovechan. No, denle tiempo a su mente y a ustedes mismos y a su familia decidir si eso es algo que de verdad quieren. Normalmente, tras una pausa, el gasto termina no pareciendo tan importante y tan necesario como podría resultarlo al momento que se nos ocurrió. Con el proverbio conocido, a veces es cuestión de dormir, poner una almohada entre ese gasto y uno, dormir sobre la idea un poco y después vamos a ver cómo se pierde esa urgencia. Tomen decisiones conscientes, no dejen que otros los atrapen con manipulaciones y les empiecen a confundir con técnicas que ya están bien estudiadas y que pueden ser utilizadas cuando se hacen con poca ética en contra de de lo que de verdad nos importa y nos beneficia. Y eso puede pasar en cualquier momento. Por ejemplo, en ese menú que van a ver en el restaurante quizás dentro de un rato si piensan comer fuera. El diseño de esa presentación está hecho precisamente para que ustedes orienten su escogencia hacia el plato que le conviene más al restaurante venderles. Estén conscientes de estas cosas, tengan un poco de conocimiento al respecto, tomen esa pausa antes de decidir finalmente y se van a dar cuenta que pueden estar controlando mejor sus finanzas. Y no se dejan llevar por aquellos mensajes que nos quieren influir o por aquellos incluso que a veces confiamos, como por ejemplo la recomendación de otros, porque no necesariamente detrás de todo eso están los mismos intereses que los nuestros. No dejen que sus decisiones estén en manos de otros que quieren que ustedes gasten.
tomen el comando de sus decisiones. No se dejen manipular, ¿ok? No caigan en manos de ese vendedor que tiene un solo objetivo para su beneficio. Piensen en qué es lo que les conviene realmente. Hay personas que tienen un poco más de resistencia en este sentido, otros que se dejan llevar con mayor facilidad por un buen discurso de ventas, por unos buenos argumentos, pero terminan comprando algo que después sabían que no era lo suyo. Y especialmente si estamos hablando de algo, una compra importante, es importantísimo si tenemos claro si lo que estamos haciendo es una inversión o un gasto. La verdadera naturaleza de cada uso del dinero, porque el dinero está para ser utilizado, pero se puede utilizar tanto para invertir como para gastar. Y los gastos están bien, el dinero está para aprovecharlo, para disfrutarlo, pero si nos excedemos con eso, vamos a ver limitadas nuestras opciones en el futuro. Mientras que lo contrario es que si el dinero lo invertimos, más bien estamos preparando el terreno para que en el futuro tengamos mayor comodidad. Y lo que define una inversión es que es dinero, capital, esfuerzo que se pone en algo que en el futuro se espera que genere más ingresos. Tiempo y generación de ingresos es lo que define una inversión. Y eso es bastante variable, porque cada uno de estos iconos que ven ahora en pantalla pueden ser inversiones o pueden ser gastos dependiendo de la situación de cada persona. Por ejemplo, el símbolo de avión, que puede representar un viaje de negocios para alguien que va a cerrar un trato y por ende producir riqueza, o puede ser un viaje de ocio para otra persona, unas vacaciones que por más necesarias que sean y que sirvan para recargarnos las baterías y volver más productivos luego, no deja de ser un gasto. No empecemos a utilizar las palabras de forma incorrecta, porque he descubierto que es la fuente de muchos casos de problemas de personas que, a pesar de que generan buenos ingresos, no terminan viendo los resultados porque empiezan a confundir estas cosas. Así que de nuevo tengan cuidado a qué le llaman una inversión y qué tan conscientes están de algo que es un gasto y lo están tratando de disfrazar con ese otro manto con esa justificación de la palabra inversión. Eviten sobresaltos en sus finanzas por eventos inesperados. Ese control del auto de carrera que sirve para poder esquivar a otro corredor que se accidentó, cualquier cosa que aparece en la carrera. Eviten sorpresas en su planificación financiera, manténganse preparados para las situaciones en que las cosas no salen como estaban previstas. Por ejemplo, con las pólizas de seguros que les ayuden a absorber los riesgos que más les pueden afectar. Pero esto también hay que aprender a hacerlo porque no siempre tenemos que estar optando por todas las alternativas de mitigación que existen. A veces resulta más oneroso, más pesado el prevenir ciertos riesgos para lo que nos puede pasar finalmente que simplemente afrontarlo sin mayor problema. Así como miramos a cada lado antes de cruzar, incluso buscando a ver si hay un puente seguro peatonal por donde atravesar la vía, además de identificar las opciones, entendamos bien los riesgos de cada una de esas opciones, incluyendo los recursos que podemos tener a mano para evitar de que si las cosas salen mal, nos afecten mucho. Otra manera de tomar control de nuestras finanzas, eliminemos gastos innecesarios, especialmente si son repetitivos. Hay cosas con las cuales hay que terminar si queremos retomar unas finanzas sanas. Hay que terminar ciclos. Puede ser que en algún momento de su vida estuvo bien justificado acostumbrarse a tener un gasto, tomar un cierto compromiso, pero pregúntense siempre si ha llegado el momento de dejar esa etapa atrás. ¿Okay? Porque si no, lo que suele suceder con en muchas familias es que se vienen asumiendo ciertas responsabilidades, ciertos gastos que se mantienen ahí aun cuando ya después no eran oportunos, especialmente cuando la familia va cambiando. Y como les decía antes, evalúen con mayor cuidado, especialmente aquellos gastos que se vuelven recurrentes, que se quedan pegados como la tecla de bloqueo de mayúsculas, porque ahí está una fuente de gastos, lo que llaman gastos hormiga,
y tienen otros nombres también, de pequeños montos que se terminan acumulando, que aunque puedan ser pequeños en particular y hasta justificados, no quiero decir que no, cuando nos damos cuenta de cuánto se acumula en cada una de esas cosas y todas ellas en conjunto, entendemos por qué estábamos teniendo problemas financieros en esas suscripciones, en esas afiliaciones que nos quitan tanto dinero todos los meses, todos los trimestres o todos los años. ¿Okay? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Echarle mano a esta otra herramienta que muchas veces olvidamos, nuestra amiga la calculadora, que puede ser una gran aliada para saber cuánto representan esos gastos recurrentes a largo plazo. Ese pequeño gasto diario que tienen, quizás en un capricho, en un gusto que se dan todos los días camino al trabajo, etcétera, multiplíquenlo por 30 para saber cuánto es que se gastan al mes. Luego multiplíquenlo por 12 a ver cuánto suma al año. Y no se queden ahí, multiplíquenlo por una cantidad de años que pudieran tener de aquí en adelante con esa costumbre arraigada. Van a ver que en la pantalla de la calculadora les va a aparecer una cifra que los va a hacer reaccionar, les va a mover el piso y les va a hacer tomar una decisión de decir, hasta aquí, basta. Y si no me creen, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer una prueba con algo que pudiera ser el gusto de muchos acá que están escuchando la presentación. Una soda, una gaseosa, que pudiera tener un valor de $1. Imagínense que ustedes tienen la costumbre de tomarse una al día. ¿Cuánto creen que pudiera representar eso a lo largo de su vida? Este ejemplo me gusta utilizarlo cuando doy estos mensajes a los más pequeños, a jóvenes en la escuela, en bachilleres, y les puedo decir de que fácilmente pudieran tener por delante 50 años de vida y que en esos 50 años pudieran estar manteniendo esta costumbre. Y les pido que saquen su calculadora y empiecen a tratar de llegar a una cifra de cuánto sería este dólar diario a lo largo de su vida. Y rápidamente con la calculadora llegan a una conclusión, que se les pueden ir, por ejemplo, en 50 años, unos $18,000 en soda, con una sola soda al día. Y esa cifra, por supuesto, a un jovencito le sorprende y le parece gigantesca, pero las cosas no llegan hasta ahí. Porque, por supuesto, ese dinero no solo lo dejaríamos de utilizar en esa Coca-Cola, sino que después aprovecharíamos a sacarle rentabilidad, invirtiéndolo, utilizándolo para otras cosas. Y aplicando esos otros conceptos de finanzas que no vamos a ver en detalle en esta charla, pero que seguramente han escuchado alguna vez, de que el dinero produce más dinero por la rentabilidad, por los intereses, por las inversiones, el fruto de los rendimientos de esas acciones que podemos tomar con un capital que se pone a trabajar para nosotros. Bueno, ¿saben ese dólar diario a cuánto se puede transformar en 50 años? Piensen a qué cifra pudiéramos llegar si, por ejemplo, apuntáramos a una muy buena rentabilidad de un 10% anual, que para unas inversiones normales de carteras bancarias, etcétera, es una tasa fantástica. Para una inversión en un negocio propio, donde podemos además poner nuestro esfuerzo, nuestro intelecto, pudiera ser hasta modesta. ¿Okay? Pero bueno, utilicemos esa cifra redonda, 10% de rentabilidad anual sobre ese dólar que podemos estar salvando cada día de gastar. Bueno, esa cifra, les ahorro el cálculo, es equivalente a $500,000 en 51 años. Así que ahí está, $500,000 pasando por sus manos o por sus gargantas, un poquito cada día. Cuando se empiezan a ver las cosas en esa perspectiva, tenemos mucho más estímulo para tomar decisiones. Ahora, una vez que hayan tomado decisiones acerca de sus metas de vida, mantengan el foco en ellas y avancen paso a paso. Y vayan haciendo ajustes en el camino, así como utilizando las flechitas del teclado para ir un poco hacia la derecha, a la izquierda, avanzar o frenarse un poco. Al final, poniendo nuestro norte en lo que son las metas importantes de la vida para que vayamos alcanzándolas. Créanme, si se dibuja un camino, si se toman el tiempo de planificar un poco sus metas, van a ver que esas cosas que solíamos decir en nuestros deseos de año nuevo, que al final dejábamos atrás porque se veían un poco irrealizables,
terminan siendo más concretos, con un camino que está claro y que podemos cumplir y alcanzar. ¿Okay? Suele haber muchos memes respecto a lo que fueron los años de pandemia y qué tan lejos pudiéramos estar respecto de nuestros propósitos de año y el tiempo que perdimos. ¿Okay? Pero recuerden que las metas que se han planteado últimamente se pueden revisar, se pueden ajustar, se pueden trabajar. ¿Okay? Y si las escribimos en grande, las visualizamos, las vemos cada día, quizás hasta las dibujamos y las ponemos en una cartelera en la casa o las colgamos del refrigerador, todos en familia podemos aportar cada día un poco para acercarnos a ellas. No las olviden y no dejen de soñar en grande, porque sí se pueden alcanzar con todos estos recursos y sobre todo con el control. Y sin estar hablando de la otra cara de la moneda, la de tener más ingresos. Hoy nos estábamos enfocando en esta de controlar mejor nuestras finanzas. ¿Cómo? Seguimos. Hay muchas teclas en el teclado y esas teclas nos ayudan a construir las alternativas que mejor se adaptan a nuestra situación. Comprendan bien qué es lo que realmente necesitan ahora, qué es lo que realmente van a necesitar luego y cuáles cosas son simplemente caprichos, cosas pasajeras o incluso algunas que después lo que van a traer y dejarles son problemas y gastos. ¿Okay? Opten, si van a tomar alguna alternativa, algún gasto o se van a meter en algo, además de ajustar el tamaño en que lo están haciendo. Porque no necesariamente si van a comprar algo, si van a utilizar algo, lo tienen que hacer en la versión más costosa y más grande. Háganla del tamaño que les venga justo a lo que ustedes necesitan y lo que ustedes valoren. ¿Okay? Para que satisfagan sus necesidades presentes y futuros, pero de una forma segura. Y pasen de estar con una vida desordenada, donde pareciera que nada logra encajar, a una vida un poco más ordenada. Sea que llevan una maleta muy pequeña y sencilla, o sea que quieren viajar con una llena de cosas, con muchos recursos, cualquiera de las dos alternativas son válidas y todas las que están en el medio. ¿Okay? No es fácil tomar el control de las finanzas, pero sí es posible, independientemente de la situación que tienen. Por supuesto, cada caso de cada quien tiene sus particularidades. Por eso a mí me gusta invitar a las personas que no estén buscando recetas, que no esperen que un libro o un orador les diga la receta y su experiencia y aplicarlas directamente sin hacer ajustes, porque cada vida tiene sus particularidades. Yo los invito más bien a que traten de formar sus criterios para tomar mejores decisiones. Decisiones que estén adaptadas a su realidad, tomando en cuenta buenos consejos, experiencias, ideas que ya pudieran haber estado y haber funcionado a otras personas, pero adaptadas a lo que nos aplican. Lo ideal sería que ustedes formen buen criterio y sólido para saber escoger cuáles alternativas buenas les proponen y son válidas para ustedes y las toman, cuáles alternativas buenas no son aplicables para su realidad y aunque las reconozcan como buenas, no las toman. Y finalmente, cuáles son las alternativas malas que no hay que copiar. Porque de eso también lamentablemente hay bastante en el mercado. Hay malos consejos, hay charlatanes, falsos gurús que están dando consejos de cosas que no son. Consejos que son peligrosos, algunos que son válidos, pero que después en la realidad terminan llevándonos a situaciones que no podemos manejar adecuadamente con nuestra realidad personal, que funcionó distinto para la realidad de quien se los estaba contando, quien les estaba proponiendo. Incluso si era sincero y no se trataba de alguien que lo que les estaba tratando era vender una estafa. Y dediquen tiempo a aprender sobre esas finanzas, a fortalecer ese criterio, a saber un poquito más de economía. Eso les va a rendir frutos en el tiempo. Y si les faltan herramientas para manejar sus finanzas, búsquenlas. Si hay alguna tecla que no encuentran, búsquenla y vayan fortaleciendo y aumentando el tamaño de ese teclado que les va a permitir a ustedes con el tiempo tomar mejores decisiones. De utilizar las finanzas como una forma de pensar. Ese lado económico que todos tenemos que nos hace que decidamos siempre por lo que nos parece que es más beneficioso para nosotros, pero que lo hacemos de una manera no necesariamente correcta todo el tiempo, porque nos confundimos, porque nos confunden
o porque en el fondo tomamos decisiones que no están totalmente atadas a lo que se pudiera entender como racionalidad. ¿Okay? Porque tenemos visos de racionalidad y de irracionalidad en la forma en la que nos comportamos económicamente hablando. Y tenemos que aceptarlo. ¿Ok? Somos personas, nos equivocamos, ¿ok? Y más bien, ese aspecto humano lo podemos hasta aprovechar, sea porque lo entendemos y entonces nos ayuda a que tomemos mejores decisiones o evitemos las que son problemáticas, o también porque al entenderlas podemos tomar beneficio de eso al llevar a los demás a través de nuestros negocios, nuestro trabajo, a hacer algo que produzca riqueza con el tiempo. Entonces, esa parte humana de las finanzas hay que comprenderla, les invito a que lo hagan, hay conocimiento al respecto y está disponible. Y al final van a ver entonces que la finanza es una forma de ver las cosas, todo en la vida se puede ver a través de los lentes del pensamiento económico, ¿ok? Y este tema puede ser más útil de lo que muchos piensan, ¿ok? Porque al final todos tenemos que tomar decisiones de dinero prácticamente todos los días. Es un tema importante que no podemos dejar de lado ni que fuéramos unos ermitaños en la cima de una montaña del Himalaya. ¿Okay? Tenemos que tomar decisiones de este tipo y si tenemos un poquito más de cultura financiera, esas decisiones van a ser mejores y las vamos a ver con más claridad las soluciones. Vamos a cometer errores en ese camino, ¿ok? Pero una vez que pensamos en eso, podemos evitar cometerlos de nuevo y hasta, ¿por qué no?, reírnos de nosotros mismos y evitar cometerlos una y otra vez. No se trata de creer en promesas infundadas, hay que tener cuidado en ello, no hacernos ilusiones de caminos fáciles para lo que es esto de controlar mejor las finanzas y transformarlas y llegar a ese nivel de riqueza con la que nos sentiríamos más cómodos, ¿ok? Porque hay muchas promesas que son falsas, estafas, soluciones que no son tales, ¿ok? Y que llevan a muchas personas más bien a más problemas y en realidad los alejan de la serenidad financiera que en el fondo todos queremos, que es eso de vivir tranquilos con el dinero suficiente para lo que consideramos importante que necesitamos. Al final, todo se trata de vivir feliz. ¿Okay? Con tantas cosas que disfrutar en la vida, el dinero y sus asuntos deberían servir para impulsarnos, no para trabarnos. Y a veces se trata de dejar atrás ciertos tabús y ciertos paradigmas que pudimos haber aprendido en la vida que nos hacen pensar de que ciertas herramientas son malas, que ciertos servicios bancarios son peligrosos. Son todas una serie de recursos, herramientas que son tan útiles o tan peligrosos como un cuchillo en la cocina. Si sabemos utilizarlo, nos ayuda a comer y a preparar lo que necesitamos. Si tomamos el cuchillo del lado equivocado, nos vamos a hacer daño. Entonces, es cuestión de aprenderlo y pasar con ello, con cultura financiera, a ser una familia que puede estar cambiando su realidad presente y su futuro y llegar a ser lo que realmente quieren llegar a ser, con serenidad financiera, como les dije. En resumen, y ya para cerrar, esto se trata de que los buenos carros de carrera cuidan más el control y la agilidad que la potencia bruta, porque al final no sirve de nada. La potencia sin control, no llegas al final de la carrera y menos lo haces con tranquilidad. También, si queremos ahorrar, flotar tranquilos, no basta con movernos o estar sobre algo que flote. Es decir, no basta con movernos para ganar más dinero o estar flotando gracias a un capital que teníamos. La clave también está en mantener controlado el peso muerto que nos hunde. Y recuerden el teclado, utilicen cada una de las opciones que tienen a mano para mejorar el control de las finanzas. Porque no se les van a acabar sus problemas de dinero el día que tengan mucho dinero. Si no, pregúntenle, repito, ya lo dije antes, a todos esos millonarios que llenan las páginas de revistas con sus historias de cómo quedaron en bancarrota. Prepárense para vivir más feliz. Inicien este juego de la vida jugando mejor, con mejores fichas, con mejores decisiones. ¿Ok? Este juego de la vida y de las finanzas, en ellos estamos metidos desde niños. Y si no lo habían hecho antes, comiencen ya. No esperen a mañana, no son pasos grandes ni son complicados. Lo más importante es darlo.
Y recuerden, el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Ya estaríamos a su sombra y con sus frutos. Pero el segundo mejor momento para sembrarlo es hoy. Los invito a seguirme por las redes sociales, @compasfinanciero, y sobre todo a dedicarle algo de tiempo a este tema tan importante de las finanzas personales. Con esto doy por culminada mi presentación y voy a dejar de compartir la pantalla para que podamos dar paso a las preguntas que podrían haber escrito a través de la funcionalidad de preguntas y respuestas. Gracias, Andrés. Muy buena tu presentación. Nos ha llevado en Gracias. un recorrido muy interesante de cómo mejorar las finanzas y, bueno, también cómo aumentar los ahorros. Bueno, antes de entrar al segmento de preguntas y respuestas, déjenme comentarles que Global Bank, como patrocinador oficial de este webinar, les recuerda que pueden ingresar a www.globalbank.com.pa y visitar la sección de asesoría financiera, en donde encontrarán útiles consejos para el buen manejo de las finanzas personales. Ahora sí, Andrés, estamos listos para este bloque de preguntas y respuestas y comienzo con el primer participante que nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuáles son esos principales errores o malos hábitos que entorpecen el ahorro? ¿Qué les puedes decir, Andrés? Bueno, mencioné algunos en esta presentación que les di, por ejemplo, eso de que hay que vivir el ahora, de que nos tenemos que dar nuestros gustos en este momento, porque después ni siquiera estamos seguros si vamos a estar. Por ahí suelen encontrarse bastantes fuentes de problemas. La otra, como les decía, el confundir los conceptos, dejar que nos manipulen diciendo es que ahórrese tanto con esta oferta que les estamos presentando y aprovechen antes que sea tarde, o invierta en esto que le estoy vendiendo, que en realidad no es una inversión, no le va a dar ganancias en el futuro, no hay manera de que eso les produzca dinero. Es básicamente algo que van a disfrutar y que es un gasto, pero que suena mucho más bonito y menos culposo si lo llamamos inversión. Y la lista sigue, pero bueno, quería mencionar esos dos que no me canso de insistir que son importantes. Claro que sí, Andrés. Mira, hay otro participante que nos hace esta pregunta. Quiero comenzar a ahorrar, pero no llego a fin de mes. Siempre tengo muchos imprevistos. Quizás es una pregunta de muchos de nosotros, ¿no? Sí. ¿Qué puede hacer? Hay distintas naturalezas de imprevistos. Hay imprevistos que en realidad no lo son. ¿Okay? Son cosas que son otros gastos que no sabemos exactamente cuándo ocurren y si van a ocurrir o no, pero que terminan ocurriendo y terminan impactando nuestro presupuesto, aunque sea un poco. Por ejemplo, una salida con los amigos que se puede repetir algunas veces en el mes y que nos hace gastar algún dinero que pensábamos que pudiéramos ahorrar, pero que al final esa porción no la ahorramos porque sabemos que vamos a tener un disfrute de una vida social y ahí nos vamos a encargar. Eso, dentro de un presupuesto personal, que es una herramienta importantísima que les invito a que la exploren y la traten de hacer de la manera mejor adaptada para ustedes, para que nunca sea un corset, sino que sea más bien una manera de facilitarles las cosas, que está por ahí el problema de que les sucede a muchos, de que tratan de aplicar alguna solución de presupuesto personal y se cansan, se agobian con eso, se enredan y resulta que cualquier cosa que hagas en pro de un presupuesto siempre es ganancia y no tiene por qué ser perfecto, ¿ok? Sino algo que te ayude, que te sea práctico, que no te pese, ¿ok? Y después, si lo quieres perfeccionar, bienvenido sea, lo vas haciendo. Entonces, en ese presupuesto, esos gastos inesperados tienen que tener una presencia, aunque no sepamos exactamente cuáles van a ser. Pequeños gastos imprevistos, gustos que nos vamos a dar, tienen que formar parte de esto. Eso es un primer paso. Luego, si se trata de imprevistos, de cosas que no se suponían que tenían que suceder, pero terminan sucediendo, pero no son de mayor cuantía, es decir, no es tampoco algo que nos va a comprometer el resto de nuestras vidas, para eso deberíamos tener constituido un fondo de emergencia, un fondo de reserva, un colchón de dinero que nos permita vivir tranquilos.
Y es casi una de las primeras metas que deberíamos ponernos a la hora de poner orden en nuestras finanzas. Organizar nuestro fondo de reserva de un tamaño considerable, eso puede ir variando en el tiempo, que es algo que nos permita decir, sale un gasto imprevisto, tengo con qué pagarlo. Si tengo un problema con mis ingresos, tengo de dónde echar mano para cubrir mis necesidades y mis obligaciones. Y así saber que podemos dormir más tranquilos. Y eso es una de las principales ganancias de dedicarle un poquito a este tema de planificarnos financieramente. El poder vivir mucho más tranquilo, porque nadie vino a la vida a estar angustiado. Y el dinero no debería ser fuente de angustia, sino todo lo contrario. Pero es cuestión de que lo organicemos, la manera en que lo manejamos, para que sea distinto, para que funcione de forma distinta. Y ahí entonces estaría un siguiente colchón. Ahora, si esos imprevistos son cosas trascendentes, importantes, como por ejemplo una enfermedad grave que nos aleje por mucho tiempo de nuestra capacidad productiva y nos enfrente con un gasto muy, muy pesado, y por el cual tampoco tengamos cómo echar mano de alguna alternativa, ahí vienen bien las pólizas de seguro, incluso la seguridad social. ¿Okay? Todas esas, y esto por mencionar dos de las alternativas que hay de decir cuál es el plan en caso que las cosas salgan distinto a lo que sería deseable. Vi una pregunta entre las que ya han planteado en el chat que se refiere a cuáles seguros valen la pena tomar. Y me gustaría, Edgar, si me permite, aprovechar el momento para responderla. Claro que sí, Andrés. Las pólizas de seguro son un recurso importantísimo. Ahora, no todas son necesarias y no todas son convenientes. E incluso hay algunas que en realidad no nos aportan y más bien son una pérdida de dinero. Hay que saber identificarlas. Sería un poco atrevido tratar de darles esa explicación ahora en unos minutos en esta charla, pero sepan que pueden investigar, leer y aprender un poco más al respecto. Pero piensen que lo más importante en una póliza de seguro es que les ayude a cubrir situaciones muy eventuales, pero que sean significativas, que de verdad les pudiera mover el piso y hacerles cambiar de rumbo, desviarlos totalmente de su camino hacia sus metas personales. Entonces, ¿qué no es lo que debería asegurarse? Cosas pequeñas que igual pudieran asumir con sus ingresos o con su fondo de reserva, no estén gastando en pólizas para pagar pérdidas pequeñas que no les van a mover de su piso porque empiezan a sumar tantos pagos de seguro que al final es por ahí donde se les va el dinero, no en las pérdidas. Y segundo, no estén buscando pólizas de seguro para cubrir cosas que saben que les van a suceder, que son recurrentes. Porque al final, ahí no es donde son efectivas. Si ustedes tienen un negocio y suelen haber pérdidas en ese negocio de mercancía que desaparece, mercancía que se daña, no estén contratando una póliza por esas pérdidas. Porque ¿qué va a hacer la compañía de seguro? Cobrarles una prima suficiente para poder ellos pagarle todas esas cosas que van a ocurrir de todas maneras y además tener una ganancia como negocio. Entonces, para eso no le paguen a la compañía de seguro y hagan ustedes sus provisiones. Para eso no están los seguros. Y así, de ahí en adelante hay más sobre este tema. Me encantaría quizás hablar en una futura oportunidad sobre ese mundo tan particular e importante. Por Ojalá supuesto que sí, tengamos Andrés. el momento. Sí, hay otra consulta de otro Sí. participante. Dice, estoy organizando un poco mis finanzas, pero ¿dónde guardo el dinero que he ahorrado? ¿Y será que abro un fondo de jubilación o es mejor invertirlo? ¿Qué le puedes decir, Andrés? Miren, en principio, un fondo de jubilación, por definición, es una inversión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque normalmente esos recursos se ponen en instrumentos financieros, o sea, esa plata termina metida a través de un fondo que maneje el fondo de pensión, o como sea que ese instrumento termina poniéndose en las cosas que sí podemos llamar inversiones, es decir, un capital funcionando en un negocio que genera riqueza, que es otra manera de llamar lo que realmente es una inversión. Entonces, sea una o sea otra, son inversiones. Ahora, ¿dónde está la clave? Es
las características que tiene uno como persona, de qué te quita el sueño y qué te hace estar tranquilo, ¿ok? Porque hay personas más temerosas y personas más atrevidas con situaciones de vida distintas que pueden tener como adecuada una fórmula u otra. Luego, un punto que invito a que siempre tengan muchísimo cuidado. ¿Cuánto les cuesta esa manera de invertir? Existen instrumentos de inversión que lamentablemente son muy costosos, que les dan ganancias, pero que la verdadera ganancia o la diferencia se la terminan quedando quien sea que opere esa solución. Entonces, cuiden de estar tomando alternativas de inversión que no les terminen causando angustias, creándoles costos y dejándoles al final pocos beneficios para lo que era el capital que ustedes estaban poniendo ahí. ¿Ok? Entonces, la respuesta implicaría saber un poco más acerca de esa persona, su situación, en qué momento de la vida está, cómo se prepara para esa vejez, porque está poniendo en la pregunta el tema del fondo de pensión. Me parece excelente, pero que tenga presente que no necesariamente las alternativas son únicas y que hay incluso algunas alternativas, y lo tengo que decir acá con total responsabilidad, que no son para nada ventajosos para la mayoría de las personas. Algunos productos financieros que están empaquetados de una forma que no le dejan reales beneficios a las personas, ¿ok? Sino que le dejan es beneficio a la institución. Y hay otros que son muy buenos y que los pueden conseguir con su banco de confianza, con su casa de bolsa con la que trabajan o en la que pueden llegar a trabajar, y que los invito a que lo hagan, ¿ok? Que las busquen y los aprovechen, pero nuevamente viendo si es algo que se adapta para ustedes. Si hay tiempo, las inversiones van a dar sus frutos. Si se están pensando en resultados a muy corto plazo, lo más probable es que no sean las inversiones el camino adecuado, sino más bien una preparación para lo que son los gastos de corto plazo, productos bancarios, el ahorro, que es el que está ahí líquido y listo para responder para los problemas del corto plazo y las necesidades del corto plazo. ¿Okay? Pero bueno, eso es un proceso para el cual hay que estar preparados y que les invito a que primero pongan en orden sus finanzas, tengan su presupuesto, manejen adecuadamente el asunto de las deudas, entiendan cuándo las deudas son buenas, cuándo son malas y cuándo son feas, y con esos conceptos pongan las cosas en orden y ya después hablen de, ok, ahora sí voy a hacer inversiones y las voy a hacer bien. Y en cosas que realmente sean inversiones, no en lo que está de moda o en lo que nos está diciendo alguien que ganó mucho dinero en eso y no sabemos si es una estafa o si es simplemente algo demasiado arriesgado para lo que es mi perfil de inversionista, o incluso para lo que vale la pena y lo que ofrecen otras cosas mejores. Andrés, tenemos la última pregunta. Es la siguiente, mira. La persona dice lo siguiente: ¿desde qué edad es ideal comenzar un plan de ahorros? Bien, tal como decía en la última lámina de la presentación, el mejor momento para haber empezado a ahorrar fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. ¿Okay? Y así como les puse el ejemplo de la soda y ese dólar diario que ustedes pudieran estar ahorrando, y es sorprendente el efecto que puede tener alguien muy joven, que puede decir que lo va a estar haciendo por 50 años de aquí en adelante, incluso el que ya no cree que va a tener 50 años de aquí en adelante, empezar hoy a ahorrar, a poner orden en las finanzas, es el mejor momento que tiene, porque no olviden que hoy son la versión más joven de ustedes en el resto de su vida. Bueno, Andrés, no hay tiempo para más, como quien dice. Tenemos ya la hora transcurrido del seminario. Muchas gracias. Queremos agradecer pues nuevamente a nuestro conferencista invitado, Andrés Sciodi, por participar de este evento y por la excelente presentación que nos ha ofrecido en la mañana de hoy. De parte de Global Bank y de Corporación La Prensa, les extendemos nuestro más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por participar en este webinar, y estamos seguros de que la información presentada será de gran relevancia para el manejo de sus finanzas. También les recordamos para los amigos oyentes que este webinar podrán verlo posteriormente a través de Facebook
y en el canal de YouTube de La Prensa y también de Global Bank. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta pronto.